Profesora Paula, mi nombre es Miguel y voy a comenzar la presentación sobre el autoconocimiento. De partida, el mapa conceptual yo lo dividí en las etapas del ciclo vital, ya que de esa forma yo percibo cómo ha ido evolucionando mi autoconocimiento durante los años. Parto de la infancia, donde vamos a destacar lo que es la crianza y las heridas de infancia. Si bien acá vamos a tener como lo bueno y lo malo de lo que es la crianza, voy a destacar lo primero que va a ser cómo van a ser los primeros conflictos, los primeros quiebres, los valores y las creencias ideológicas van a ser impuestas en este caso. Cuando hablo de primeros conflictos, voy a hablar de los primeros problemas familiares, los primeros temores, las primeras decepciones. Y con esto partimos con lo que van a ser las primeras percepciones de la realidad. Si bien cuando uno es más pequeño no tiene mucha noción de lo que está pasando alrededor o no entiende 100% cómo van funcionando los hechos. Por lo mismo, las primeras percepciones de la realidad en lo que va a ser el autoconocimiento va a ser con la identificación de mi nombre, de mi persona como un yo aparte, reconocer quiénes son las personas que están en mi familia, dónde estoy viviendo, dónde es mi casa, la ciudad. Empiezan a aparecer las primeras sensaciones y emociones, las cuales son decisivas en el momento del control y gestión. O sea, en mi caso, si bien no tuve mucha contención emocional, eso igual me perjudicó más adelante a la hora de yo manifestar mis emociones, expresarlas o simplemente hacerlas salir. Por otro lado, tenemos las primeras interacciones en sociedad durante la infancia, que lo vamos a considerar desde los 0 hasta los 10, 11 años. Empiezan las primeras interacciones. Como bien yo comentaba en mi biografía, tenía a mis amigos del pasaje, los primeros años de colegio, las interacciones sociales van a ser con los padres, con la misma familia, un par de amigos de vez en cuando, en la adolescencia, en la infancia, perdón. ¿Ya? Luego de esta etapa de la infancia en que nos comenzamos a moldear prácticamente, paso a la adolescencia, que si bien es una etapa en sí muy alocada o muy complicada por los otros psicólogos vista desde ese punto, aquí ya la realidad va a ser más consciente. Aquí las heridas de la infancia, que en el caso de mis anteriores trabajos he mencionado, la humillación, la injusticia, lo que va a ser el abandono. Quizás se proyecta en la adolescencia, pero a la vez como que se suele como, desde mi punto de vista y la experiencia, como minimizar un momento, debido a que en la adolescencia va a empezar lo que yo llamo la revolución hormonal. Vamos a tener este momento en que vamos a tener dos caminos que están en el mapa, que vamos a tener, que la realidad, si bien va a ser un poco más consciente, uno cuando es adolescente tiene este como pensamiento de que uno es inmortal, que se las puede todas, que uno va toda, el cuerpo acompaña, la energía acompaña, los amigos acompañan. Entonces como que está esta adrenalina ahí viva. Los valores y la ideología prácticamente impuesta en la etapa de la infancia, en este caso van a ser cuestionados. Si bien yo en mi familia, en mi infancia tuve una familia muy conservadora, muy machista, muy extrema en cuanto a ideología. eh, si bien cuando yo estaba en el colegio estudiando me decía a mí mismo, pero si yo considero que esto es malo, o sea, yo no justifico la muerte de muchas personas porque era lo que tenía que ser por un tema económico. Eh, las ideas de la iglesia, las escrituras, ese odio que nace también detrás de todas esas palabras de iglesia. Mi concepto sobre Dios y las creencias fueron cuestionados. Logré hacer como mi propia filosofía en cuanto a la religión, más desprendida un poco de lo que es la iglesia más capitalista, por decirlo así, que lo que tenemos ahora en día. Luego también vamos a tener, por otro lado, como esta parte como emocional. También tenemos la parte sexual. Tenemos acá el despertar sexual. Acá el cuerpo
por decirlo de una manera muy huachaca, muy chileno, el cuerpo se empieza a calentar, empiezan estas sensaciones de calor, de deseo, también se despierta la orientación sexual. En mi caso, más que despertarse, se define, se confirma qué es lo que me gusta, quién me gusta. em, la identidad social, perdón, va de la mano con esto, que va a ser que yo a través de darme cuenta de quién soy como persona sexual, busco también quién ser en la fase social. Entonces uno se empieza a meter en el ambiente, yo empecé a explorar, a conocer la historia de los homosexuales, de los transformistas, de conocer del drag en Chile, de la historia de la cultura queer en sí, cultura que obviamente son ideologías y culturas que no están en mi círculo, en mi familia. Y en la sociedad van a comenzar ya los primeros vínculos ya más reales, debido a que acá no vamos a tener un primo o un papá que nos va a imponer hablarle o relacionarnos con una persona, sino que vamos a elegir nosotros con quién vamos a salir, con quién nos vamos a ver, a quién le vamos a contar nuestras cosas. De hecho, por lo mismo en la adolescencia uno se aleja más de los papás porque no son de confiar, son más bien de juzgarnos, de no comprendernos. Entonces, en la adolescencia, que es esta etapa tan revolucionaria, que para mí es una etapa muy decisiva en lo que fue aprender a conocerme, porque si bien no aprendí a conocer mis límites y digamos que gestionar 100% mis emociones, sí supe conocer qué era lo que quería como persona adulta en el futuro, cuáles eran mis metas, mis límites, cuál era lo que esa idea que yo creía en cuanto a ideas políticas, religiosas y sociales. Y finalizando con lo que va a ser la adultez, la cual va a ser ya una realidad más seria, más tomada en serio. O sea, aquí ya no hay tanto, si bien obviamente sí, porque tampoco es como que sea la persona más adulta del mundo, pero sí el deseo como de molestar, de huevear, perdón, la ordinariez, ya no es tanto como quizás cuando era más chico, cuando tenía 16 15 años, que era como lo mejor que podía pasar el fin de semana. Aquí ya la realidad es más tomada en serio, aquí ya también eh, hay más control debido a que las situaciones que me hicieron reflexionar en la adolescencia y en los primeros años como de vida adulto sobre mis emociones, de aprender a gestionar mis emociones, hace este encuentro con la infancia, de reconocer las heridas, de encontrarle un nombre a las explicaciones que uno no entendía. Y también aquí en la adultez, perdón, comienza yo como persona a asumir un rol en la sociedad mucho más íntegro, mucho más, no conservador, pero sí más cuidadoso en cuanto a cómo me expreso al mundo. Ya no es tan arrebatado, tan como Miley Cyrus cuando está en su época del pelo corto, sino que es como una versión ya como yo ya soy una persona que, si bien tengo 24 años, ya tengo un rol en la sociedad, que en este caso, hasta el momento es como trabajar con el público, con la gente, con turistas que vienen viajando, pero en un par de años más voy a estar atendiendo a personas con la carrera, con psicología, en el área que sea, pero voy a estar quizás tocando temas muy sensibles, porque para mí lo que yo quiero trabajar en el futuro de la psicología es con adolescentes o personas muy adultas, gente que tenga problemas con drogas y así. Y aquí mismo, por lo mismo ya en esta etapa uno ya como persona, yo tengo mi ideología planteada, tengo claros mis objetivos, tengo claras mis metas, que no estoy para perder el tiempo, pero tampoco tengo prisa. Y eso habla también de la madurez emocional que uno va adquiriendo con el tiempo, priorizar los vínculos, priorizar los tiempos, que uno ya no pierde el tiempo vagando como con cosas, ideas, con personas que quizás ya no valen la pena. Las actividades sociales igual cambian, quizás ya no está la prioridad como, oh, quiero salir a carretear y tal. Quizás sí, pero no es como que sea algo como cotidiano, sino que algo como más una vez al mes, una salida, porque tengo que hacer otro tipo de cosas.
Y obviamente ya uno acá con toda la experiencia que ha adquirido anteriormente con el tema de la infancia, el terapiarse y la adolescencia, comienza a ser uno más responsable con sus emociones, con el autoconocimiento y a frenar límites tanto personales como hacia personas externas a uno. Si bien esto es algo que uno va adquiriendo con los años, con las diferentes etapas, como de quién soy, qué me gusta, hasta dónde llego, no puede ir solamente así, sino que igual tiene que ir de la mano de una terapia, de una ayuda. Muchas personas les cuesta identificarse consigo misma. En mi caso no fue tanto porque yo siempre fui la persona que se autocontuvo siempre, como que nunca necesitaba de alguien para que me contuviera. Lo mismo tuve que aprender a lidiar conmigo desde muy pequeño. De hecho, por eso a veces digo que me caigo mal o que quiero tener a alguien porque ya como que conmigo mismo este tema de sale contigo mismo, come contigo mismo, anda a la playa contigo mismo, es algo que yo hago siempre de rutina. Es como parte de mí salir solo y todo el tema no es como tedioso, pero sí actualmente ya como que quizás quisiera como compartir como esa costumbre, no hacerlo siempre todo tan individualista, sino que algo más colectivo. Y bien, de esa manera finalizo mi presentación. Espero haya sido de su agrado y voy a juntar el mapa igual aparte. Ya no lo puse en el video porque el video sentía que poner el mapa y yo chico iba a ser como muy típico, así que igual preferí como hacerlo como más personal, así como grabarme. De hecho, le estoy haciendo unas tomas, acabo de llegar al trabajo, acabo de llegar de Santiago en la mañana y quería aprovechar de hacer el video más tranquilo. Ya, así que, su profesora, mucho gusto.